venga tu reino, que sea lo que vos decís lo que ocurra sobre mí. Tenemos a Jesucristo como Señor. Que Dios lo está llamando a usted hoy. Quiero compartir con ustedes un pasaje en esta mañana que no por ser muy conocido deja de ser muy poderoso, ¿no? A veces esos pasajes que son muy conocidos, que no sabemos casi de memoria, creemos que ya le sacamos todo el jugo, creemos que ya fluyó todo el poder de Dios ahí. Y sin embargo, cada vez que abordamos la palabra de Dios, una vez más, como la palabra de Dios es viva, tiene el poder, la eficacia, la capacidad de ser todas las veces transformadora. Relacionarse con una palabra muerta, uno lee literatura antigua, se aprende de memoria un verso como en el colegio, eso no tiene mayor cuestión que sea ejercitar la memoria. Pero tener contacto con la palabra viva, una y otra vez, es mirarse en el espejo, es recibir algo nuevo de parte de Dios. Así que acompáñenme a Juan capítulo 13. Vamos a leer hasta el verso 17 nada más. Yo soy medio cabezón y no me gusta cómo los teólogos han repartido. No en todos los casos, ¿ok? O sea, 90% de los casos coincido, pero en muchos casos cuando han hecho la división de los capítulos y le han puesto un título a un pasaje, generalmente no coincido. A veces me gusta más comenzar desde un versículo anterior que genera la introducción que le falta al pasaje, o a veces cortarlo un poquito antes porque tiene tanta contundencia tal vez un pasaje que continuarlo solamente para cumplir con que el tema no cambió, me parece a veces que le resta, digamos, valor al principio, ¿no? Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando la toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no están limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Muy bien.
Vamos a ponernos en contexto: aposento alto, un lugar tal vez como este o más chico, que quedaba a una distancia considerable del lugar donde los discípulos solían estar, al punto tal que para poder encontrar ese lugar Jesús les dice: vayan a la plaza central de la ciudad, y cuando un hombre pase cargando un cántaro de agua, cosa rara porque eran las mujeres las que tenían ese trabajo de ser las que llevaban el agua a su casa, síganlo. Y a donde él entrare, golpear y decirle al dueño de casa dónde está el aposento donde el maestro va a tomar la cena con sus discípulos. Todo una aventura, ¿no? La búsqueda del tesoro. ¿Por qué no le dijo vayan a tal lado? No. Porque en la vida del creyente, la guía del Espíritu de Dios, el seguir detrás del cántaro, el ir detrás del mover del Espíritu Santo, es lo que a nosotros le llamamos fe. La fe es la revelación de una palabra, de un sentido, de un mover, de una voluntad de parte de Dios, que al nosotros ponernos en marcha, activarnos en función de esa búsqueda, de ese seguimiento, esa acción que no es teórica, sino que por el contrario es 100% práctica, eso es lo que nosotros lo llamamos fe. Fe no es algo que simplemente creo en el sentido que se utiliza la palabra creer hoy. Hoy usamos la palabra creer como sinónimo de dudar. ¿Venís el domingo que viene? Creo que sí, porque no estás seguro. Pero si realmente creyeras, dirías sí. Por eso Jesús enseñó que debíamos decir sí y no. Sin creo que sí, sin creo que no. Porque la fe es certeza, es seguridad, es asertividad. La fe es determinación. Vayan a la plaza y yo me imagino ahí los 12, pero ¿no tenés una idea mejor para encontrar aposento alto que ir a una plaza y esperar que pase un tipo con una... Bueno, todos somos así, son humanos, los discípulos eran humanos. Cualquier cosa que se te ocurre, hay alguien que se le ocurre una cosa mejor. ¿O usted cree que no? Pero si se quedaban discutiendo, pues entonces nunca hubieran encontrado ese lugar. En cambio, la locura de lo que Jesús le planteó, un hombre con un cántaro, podía haber dicho uno, no vamos a encontrar. ¿Qué le pasó, maestro? ¿Y qué desayunó? Un burro atado que nos lo den gratis. Imagínense que el pastor le diga a usted, vaya a la agencia, saque el Mercedes que está ahí y dígale, el maestro lo necesita. 0 kilómetros, un burro donde nadie se había sentado jamás. ¿Amén? ¿O no? El burro era 0 km. ¿Por qué Jesús permanentemente explicaba estas cosas y ponía estas cuestiones que no parecían tan razonables? Porque hay un ejercicio de la obediencia fundamental. Hay una barrera que la obediencia jamás podrá saltar ni sobreponerse. El mayor obstáculo de la obediencia es el orgullo. La razón por la cual la mayor cantidad de personas se desvían del camino del Señor es porque no pueden rendir sobre el altar ese orgullo que en este caso, en el aposento alto, significaba 13 hombres con olor a pata. Nadie amagó a agarrar la toalla, nadie. Había 13 que habían caminado todo ese largo camino para llegar al aposento alto. 13 patas sucias en una habitación especial reservada por Dios. Nadie amagó
a agarrar la toalla? Nadie. Pero la Biblia dice que Jesús los amó, y me gusta una versión que yo tengo de la Reina Valera más vieja, antes de la 60, que dice: los amó hasta lo sumo. No dice los amó hasta el fin, porque el fin sería un periodo de tiempo tal vez. Pero hasta lo sumo, que es otra traducción posible que tiene esa palabra, significa amar hasta el tope, hasta lo máximo que alguien puede amar, hasta que ya no habría ninguna posibilidad de amarlos más. Es la única manera de tratar con un orgulloso, es incentivarte a amarlo, aunque su respuesta siempre sea una expresión de lo que él piensa de sí mismo en comparación. Ahí, en esa reunión, había un traidor. Y fíjese que no fue Pedro el primero que recibió el lavamiento de pies. O sea, acá explica claramente que otros no tuvieron ningún problema en que Jesús le lavara los pies hasta que llegó a Pedro. O sea que Pedro quería marcar de alguna manera que él era distinto. Una lucha permanente que tenía Pedro con su carácter de creerse más que los demás, como cualquiera de nosotros. Sin embargo, el diablo no estaba rondando a Pedro para poseerlo, sino para sacudirlo. Y había convencido con ideas, con pensamientos, durante mucho tiempo a Judas Iscariote para que lo entregara. Lo único que alinea la identidad en Dios, o sea, el propósito de Dios para una persona y la identidad que la persona tiene aquí en la tierra, ese gap, esa separación que existe, se llama desobediencia. Cuando nosotros alineamos nuestro propósito y nuestra identidad son una misma cosa, entonces estamos en el centro de la voluntad de Dios, y es entonces cuando caminamos en bendición, cuando caminamos en victoria. No significa que no habrá lucha. No significa que no va a venir Goliat. Pero Goliat fue un obstáculo para saltar, para avanzar hacia el propósito de David, que era ser rey de Israel. Entonces, cuando nosotros tratamos con la gente, nos vamos a dar cuenta que aceptan el camino del Señor y la salvación. Porque claro, ¿quién quiere ir al infierno si realmente cree que el infierno existe? El primer problema es que la mayor parte de la gente piensa que el infierno es acá. Pero el infierno es real. Y si el infierno no es real, Jesús era un mentiroso. Y eso nadie se atreve a decirlo, porque el que introdujo el concepto del infierno, del lago de fuego y azufre y la condenación eterna, fue Jesucristo. Es su enseñanza y la de nadie más. Nadie antes de Jesús había hablado de eso. Entonces, ¿tomamos a Jesús con todo? ¿O tomamos a un Jesús hecho a nuestra conveniencia? ¿Filtramos el mensaje de Jesús en función de nuestra conveniencia? ¿O lo tomamos como palabra de Dios? Bueno, ese gap, esa desobediencia, tiene un solo impulsor, que es el orgullo. Entonces Jesús, para demostrar, para marcar, para enseñar un principio, siendo Él Maestro y Señor, y como ya en alguna otra oportunidad he explicado, que
la vestimenta de una persona marcaba enormemente en ese tiempo y también será en la eternidad una identidad propia, una investidura, es decir, no te vestirás de lo que quieras, sino de lo que sos. Y el manto velludo del profeta, y el manto levítico, cada uno tenía una identidad, pues la ropa era básicamente dos cosas, la túnica y el manto. Jesús, honrando su ministerio, honrando su llamado, se despoja con humildad de ese manto. Porque hay momentos donde vos te tenés que sacar la sotana. Hay momentos donde vos tenés que entender que aún como pastor, como siervo, como profeta, como lo que vos seas que Dios te haya levantado, tenés que ponerte como un ejemplo alcanzable para los demás. Por eso yo reniego de esos ministerios en castillos de cristal, donde el pastor tiene 400 secretarios y donde te pide, si le pedís una reunión, te la da para dentro de 6 meses y te hace esperarlo 6 horas sentado en una silla. O te manda al único que tiene tiempo, o un ministerio gigantesco donde de repente una persona parte y no tienen a alguien que vaya a orar por la familia. Porque están todos muy ocupados haciendo campañas, haciendo cruzadas, grabando programas de televisión, firmando libros en algún lugar, pero en el velorio donde la familia llora y donde el Señor nos dijo que hay que llorar con el que llora, no hay nadie. Es muy importante, si vos estás pensando en servir a Dios, que entiendas que hay un momento donde tenés que colgar el manto en el perchero y ceñirte la toalla. Y ese momento solamente lo decide el amor. Solo el amor es capaz de demostrar en qué momento uno tiene que sacar su dignidad y en qué momento uno tiene que renunciar a su derecho para poder sentar a un principio. Y Jesús eso lo entendía perfectamente. Hay una gracia del que sirve, ¿me entiende? Que es esa capacidad que tiene de discernir el momento donde puede haber 13 personas en un lugar con un olor a pata que voltea y nadie es capaz de sacarse el traje, de sacarse el saco y colgarla en el perchero. Ahora aquí hay un principio. Dice que Pedro le dijo, ¿tú me lavas los pies? Pero en realidad él vio que Jesús ya había lavado los pies de los otros. Pero el orgullo presenta dudas. La persona que duda de lo que está escuchando, la persona que duda del que lo está aconsejando, la persona que duda de lo que los demás están haciendo, por más olor a pata que tenga, está creyéndose mejor. ¿Tú me lavas los pies? Fue una pregunta indirecta, como cuando alguien te dice, ¿te va a poner esa camisa? Ya te la pusiste. ¿Viste? No pega con nada. Pero no te dice directamente, che, esa camisa no pega con nada. Pero te hace una pregunta para ver si vos sos capaz de darte cuenta de lo ridículo que sos como te ha vestido. Y lo mismo hacía Pedro. ¿Vos me vas a lavar los pies a mí? Dudas con olor a pata. Entonces Jesús le dijo, Pedro, le dijo algo más humillante, si uno se pone a pensarlo. Le dijo, vos no entendés lo que estoy haciendo ahora. ¿No? Pero primero le dijo, primero se la puso difícil. Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. ¿Ok? Cualquier vestigio de orgullo, de resistencia a la voluntad del Señor, cualquier
situación en la cual nosotros nos creemos más inteligentes que Dios, que creemos que podemos nosotros discutir qué es lo que podemos y qué es lo que no podemos. Ese orgullo con olor a pata que tenía Pedro. No me lavará los pies jamás. Introduce, me gusta porque Juan introduce la palabra jamás. No hoy, jamás me lavarás los pies. Y si no te lavo no tendrás parte conmigo. Y yo quiero que usted entienda esto. Jesús estaba enseñando el principio de la obra de salvación, que muchos hoy están divididos en denominaciones por desconocer este principio. Fundamentalmente aquellos hermanos que son no pentecostales, por llamarle un universo no pentecostal, no carismático, dan por sentado que la obra de Jesucristo concluyó cuando dijo consumado es. Somos salvos, somos santos, somos libres, somos todo lo que Jesús conquistó. Pues entonces después la realidad los golpea cuando ve que algunos no se comportan como salvos o están endemoniados habiendo aceptado a Cristo. Y entonces la teología se les convierte en una en algo cuestionable. Luego están los pentecostales carismáticos, tal vez, más arraigados a la búsqueda de una experiencia. Por lo tanto, saben que la búsqueda de una experiencia demanda una obra de santificación. Y entonces se vuelcan a la oración, al ayuno, a las vigilias, a las reuniones interminables de adoración, buscando matar la carne, buscando alcanzar esa llenura del Espíritu, como si todavía pudieran conquistar al Señor por medio de sus obras. Y activan tanto en ese sentido que hay momentos donde niegan la obra de Jesús, sin querer, obviamente. Así como los otros niegan la obra del Espíritu, porque si ya todo está consumado, pero progresivamente yo lo voy recibiendo en la medida que el Espíritu Santo trabaja en mi vida. Toda la obra del Señor es en un aspecto instantáneo, es el trabajo de Jesús, consumado es, y es en un aspecto progresiva, es el trabajo del Espíritu Santo, que es lo que vengo yo ministrando desde el comienzo de este año. ¿Cómo se va a alinear nuestra identidad con nuestro propósito? Mediante la obra, el lavamiento, la regeneración que provoca el Espíritu Santo, paulatinamente. Por eso cuando Jesús le dijo, lávame los pies, no solamente los pies, sino las manos y la cabeza, Jesús estaba sentando ahí un principio. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. El que está lavado, la obra de Jesús. No necesita sino lavarse los pies para caminar por el mundo, la obra del Espíritu Santo. Hay un lavamiento, hay una identidad recibida el día en el que creíste en el Señor. Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Y acá está perfectamente explicado las dos cosas. El lavamiento de la regeneración. Vosotros ya estáis lavados, dijo Jesús. Ustedes ya nacieron de nuevo. Han sido regenerados. Eso significa nacer de nuevo, una nueva génesis. Incluso una nueva genética. Ya no la genética humana de tus padres, sino los genes del Señor. Porque nacimos del Espíritu. Y dice, y la renovación, y ahí está el lavamiento de pies, el significado del lavamiento de pies.
la renovación del Espíritu Santo. Es decir, todo salvo, todo regenerado, que no tiene continuamente una renovación, le guste o no le guste, acumulará olor a pata. ¿Me entiende? Por salvo que sea. Por salvo que sea, por entregado a Dios que esté su corazón, si no recibe continuamente el lavamiento del Espíritu, que es la palabra continua, donde pones a prueba lo que estás decidiendo hoy, las decisiones que vas a tomar esta semana, las acciones que vas a hacer. La fe es acción. La fe es escucho una palabra, es por el oír y veo qué hago. Es profético. Cada semana que escuchamos una palabra de parte de Dios, tomamos una decisión de nuestro futuro. De acuerdo de lo que yo haga con la palabra que escuche hoy, será mi mañana, mi pasado mañana. Si obedezco, pues entonces estaré más cerca del propósito de Dios y veré la gloria de Dios en eso. Pero si desobedezco yo voluntariamente, me quedo con mi orgullo, pues entonces estaré salvo, pero sucio en los pies. Porque el mundo te ensucia los pies. Porque lo que escuchás, lo que ves, lo que pasa a tu alrededor, tus pies están aquí en la tierra, aunque tu corazón esté en el cielo. No sé si me terminé de explicar bien, pero la necesidad que tenemos de mantener esta comunión continua de la palabra, de la adoración, de la administración, es que usted no se ponga caprichoso como Pedro y no quiera que sus pies sean lavados sin reconocer que están hediondos. Había algo en Pedro que lo hacía sentir mejor que los demás. Por eso él no protestó, él no dijo, le va a lavar los pies a Mateo, que era un recaudador de impuestos, no dijo nada. Le va a lavar los pies, le lavó los pies a Judas, hermano. Usted, sabiendo que iba a ser entregado, dice aquí que él sabía que iba a ser entregado, ¿usted le lavaría los pies al traidor o se los cortaría? ¿Qué haría? Él se puso en un lugar distinto, pero era el lugar natural donde Pedro se ponía. Mire, en Mateo capítulo 26, verso 33, Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Aunque todos se escandalicen de ti, toda esta gilada que está acá, así, yo nunca me escandalizaré. ¿No me lavará los pies? Jamás. Jamás. ¿Sabe cuánto jamás yo he escuchado en el camino del Señor? Los años que tengo de pastor. Y he visto la obra del Espíritu Santo, cómo ese jamás ha dejado de ser, ese nunca ha dejado de ser. Yo nunca voy a ser pastor, decía yo. ¿Me entienden? Yo era uno. Esa es la razón por la cual cuando después de la resurrección, Jesús se encuentra con los discípulos, Juan capítulo 21. Hoy estamos sacándole una radiografía a Pedro, ¿sí? Pero no porque somos el grupo de los Salieri de Pedro, ¿no? Sino que queremos aprender de él. Jesús, Juan capítulo 21, verso 15. Jesús le hace una pregunta muy interesante. Le dijo, Simón, hijo de Jonás, o sea, lo llamó por su nombre natural, porque esta era una pregunta directa a la carne. ¿Me amas más que estos? O sea, ¿me amas más?
O sea, ¿seguís pensando que vos sos mejor que ellos? ¿Seguís pensando que nunca y me negaste 3 veces? ¿Seguís pensando que jamás? Y sabemos que contestó Pedro. Pero, y cómo Jesús fue bajando. Primero le dijo, ¿me amas más que estos? Luego le dijo simplemente, ¿me amas? Y lo último que le dijo tenía más que ver con un afecto, con un cariño, que con ese amor de sacrificio. Pero no es el motivo de esta palabra que quiero compartir hoy. Los orgullosos se van de boca, siempre se van de boca. Siempre dicen algo que después, siempre emiten cheques sin fondo. ¿Me entiendes? Pedro dijo, lavame la cabeza y lavame... Pará, Pedro, baja un cambio. Hace un ratito no te quería lavar los pies, ahora querés que lo... Te vas de boca. Nunca, jamás. ¿Tiene palabras de esas en su vocabulario? ¿Es de las personas que dicen nunca, que dicen jamás? ¿Está tan seguro de sí mismo? Había una canción que cantábamos hace mucho tiempo en otra iglesia donde yo estuve sirviendo. Y yo le decía a los hermanos que cantaban, piensen por favor un poquito lo que estamos cantando, porque somos esclavos de nuestras palabras. Y a veces decimos cosas que después nos cuesta sostener. Prometemos, te lo entrego todo, te doy toda la gloria, jamás te dejaré. Y hacemos afirmaciones con un orgullo que después se nos viene en contra. ¿Me comprende? Porque de cada una de nuestras palabras habremos de dar cuenta. ¿No ha leído la Escritura? Aún de lo que decimos ociosamente, dice, habremos de dar cuenta. ¿Cuánto más cuando hacemos una afirmación pública? Si por medio de una afirmación pública, con fe en nuestro corazón hemos sido salvos, creyendo y confesando con nuestra boca, ¿cómo no entendemos que cuando creemos algo y lo confesamos, todo eso tiene poder espiritual que estamos dispuestos a respaldar con hechos en el mundo espiritual? Estamos dispuestos a probarlo. No estoy diciendo que usted ahora se convierta en alguien tan imprudente con una humildad hipócrita que no tiene, pero sí que, como hablamos el domingo pasado, hagamos un culto racional a nuestro Dios y sometamos todo nuestro ser, ¿no?, al Señor Jesucristo. Ahora, yo le digo a usted, el que está lavado, no necesita más que lavarse los pies. No viene porque ustedes... No es una persona que está desesperado como aquellos que tal vez se acercan al camino del Señor por primera vez, pero tampoco es una persona que no necesita ya. Hay que guardar ese balance, ese equilibrio, esa autosuficiencia que a veces genera el creyente de creer que sabe todo y yo ya me arreglo solo. Tal vez en algún caso sea correcto, pero no tengo ningún ejemplo bueno para darle que respalde esa idea. Sí tengo el ejemplo de cualquier brasa que usted aparta del fuego se termina apagando. Entonces, nuevamente Jesús toma la acción, se saca la toalla, porque hay un tiempo para la toalla y hay un tiempo para el manto. Y sentado en la mesa, como padre de familia, porque la Pascua
era una fiesta familiar que se debía comer con tu familia y si no alcanzaba la familia para terminarse el cordero, llamar a algún vecino, pero es decir, era una fiesta de la cercanía, de la proximidad, de la gente, de la convivencia. No se tomaba la Pascua con extraños. Cuando Jesús le dice a los discípulos, ¿cuánto deseo tenía yo de tomar esta Pascua con ustedes antes de que padezca? Él quería ratificarlos como familia, ¿me entiende? Él quería entender, ustedes son los que yo dije alguna vez, que mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Cuando la mamá de Jesús y los hermanos fueron a buscarlo porque creyeron que estaba fuera de sí, dice en el Evangelio de Marcos, creyeron que estaba loco. Reina y Valera han sido muy prudentes en el uso de las palabras, pero fuera de sí significa que estaba loco. Y los que pensaban que Jesús estaba loco era su madre y sus hermanos. Y en esa idea es que fueron a interrumpir la reunión donde Jesús estaba enseñando. Vayan y dígale a Jesús, así con esa humildad, ¿no? Como se lo digo yo. Vayan y díganle a Jesús que su madre y sus hermanos están afuera. Que largue todo y salga. Y Jesús dijo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. No estaba María en esa Pascua, ni estaba Judas, el hermano del Señor, ni estaba Santiago, el hermano del Señor, no. Estaban sus discípulos. Hay un vínculo que trae la obediencia, de respeto y de amor, que trae esa unidad. Por eso la unidad no es que nos juntemos a comer un asado. Por eso yo reniego cuando las reuniones de unidad, los ágapes de la iglesia consisten en que comamos un asado, en que hagamos chistes y en que tengamos una fiesta que podríamos tener en cualquier otro lugar que no fuera la iglesia del Señor. Que en realidad, cuando nosotros nos reunimos en memoria de Jesús. Jesús dijo, todas las veces que hicieres esto, háganlo en memoria de mí. Todas las veces que ustedes tengan comunión, yo tengo que estar presente. Cuando se reúnen en mi nombre, yo estoy aquí. No cuando se reúnen en nombre de un deporte o de un estilo de música. Cuando se reúnen en mi nombre, yo estoy aquí. Si no, no estoy. Vuelvo a decir un principio que nunca me voy a cansar de decirlo. Si el Señor no está en el primer lugar, no está en ningún lugar, porque Él no acepta el lugar que nosotros le queremos dar. Él toma, si se lo damos, obviamente, el lugar que le corresponde. Entonces, sentado ya Jesús como maestro, le dice, ¿ustedes entendieron lo que yo hice, lo que acabo de hacer? A ver si entendieron lo que yo acabo de hacer. Ustedes me llaman a mí maestro y señor, está bien. Yo soy maestro y señor. Es decir, no pierdo mi dignidad, no se me caen los anillos, no pierdo mi carácter de ungido por haber hecho un trabajo de esclavo. Y si yo hice esto, y si yo soy capaz de hacer esto, es porque ustedes tienen que aprender que también deben hacer eso. Y lavarse los pies los unos a los otros, que es lo que hacemos hoy, cada vez que nos reunimos, buscando en una palabra lavarnos de toda esa tierra que el mundo, de toda esa terrenalidad que se nos pega en los pies, con la frecuencia con la que vos consideres que es prolijo. Así como hay personas que se bañan salteado y otras que lo hacen todos los días. Así también hay personas
que se lavan en la palabra de Dios todas las veces que tienen una oportunidad. Y otras que, bueno, total, tan mundano no soy, tanto repaso sobre qué cosas tengo que hacer para arrepentirme o perdonar o mejorar. Pero claramente, hermano, el camino de crecimiento del cristiano, al que Jesús le llama exaltación, es el camino de la humildad. El que se humilla es exaltado. Y el que se exalta, aquel que se pone en el lugar más alto que los demás, ese será humillado. El apóstol Pablo les escribía: ninguno tenga una idea mayor de sí mismo que la que debe tener. Piense de sí mismo con cordura, como diciendo, no se enloquezca en que hizo un milagro. Yo conozco personas que vienen a veces y me cuentan cosas que han hecho hace 20 años, 25 años, 15 años, 5 años. Y yo digo, ¿y ahora? ¿Cómo está la vida de esa persona ahora? ¿Cuánto barro ha acumulado en los pies durante estos años sin lavamiento? ¿Qué sería de mí mismo si yo no tuviera cada momento un lavamiento, una búsqueda del Señor, una búsqueda entendiendo que tengo que cambiar, que tengo que mejorar, que tengo que parar y revisar mis caminos? Si el Señor lo hizo, el siervo no es mayor que el Señor. ¿Cómo nosotros no lo vamos a hacer? Y Jesús termina diciendo algo muy fuerte. Si sabéis estas cosas, y ahora nadie puede decir que no sabe. Si usted sabe, bienaventurado será si lo hace. Es decir, ¿y si no lo hace? Dijimos que bienaventurado es que el buen viento sopla llevándote en la dirección en la que vos querés ir. Y una persona que no es bienaventurada, el viento le sopla en contra. Quiere, desea, pero no avanza, está estancado. Está como en la cinta. ¿Vio en el gimnasio que la gente en la vidriera corre a toda velocidad, pero le apago la cinta, se estrella contra el vidrio? ¿Pero por qué está siempre en el mismo lugar? Porque el piso le corre al revés. Lo mismo pasa si el viento te sopla en contra. Yo en Comodoro Rivadavia lo experimenté. Es una cosa terrible. Con un viento de 100 o más kilómetros por hora tratar de caminar. ¿Por qué el viento te soplará en contra, hermano, lavado, regenerado por la sangre de Cristo? ¿Por qué será que de repente estás estancado en un determinado lugar y no podés avanzar, no podés crecer, no podés abundar en la obra del Espíritu en tu vida? Testimonios para contar, victorias para exaltar el nombre del Señor. ¿Será porque sabés muchas cosas de las cuales haces pocas? Porque la fe es acción. Y hay algo que me decía el Señor anoche muy tarde y yo lo anoté, pero me pareció hasta simpático, me pareció hasta gracioso, pero no puedo dejar de decirlo. ¿Cuántos aquí quieren caminar por esas calles de oro, ¿no?, de las que habla el libro de Apocalipsis? Dice: me llevó el Espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal.
Tenía un muro grande y alto con 12 puertas y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son los de los 12 tribus de los hijos de Israel. Y hay toda una descripción: al oriente 3 puertas y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se hallaba establecida en cuadros, su longitud era igual a su anchura, y midió la ciudad con la caña 12.000 estadios de longitud y de anchura de ellas iguales, y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Hemos cantado un montón de canciones sobre caminar por las calles de oro. Me acuerdo que era una de las que preferida de un pastor que yo tenía, ¿no? Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar del cristal, ¿eh? Y cantábamos esa canción. Y el Señor me decía, pero con olor a pata no se puede caminar por ahí. Con el barro de los pies no se entra en la ciudad de Jerusalén. Quítate el calzado de tus pies, le dijo el Señor a Pedro, porque el lugar que estás pisando santo es. Si yo quiero entrar, si usted quiere entrar, si usted quiere caminar, si usted quiere que un día nos encontremos caminando en ese lugar, pues entonces nosotros debemos practicar. No el hecho sin vida, como algunos practican, que se lavan los pies simbólicamente en una reunión y todos lloran y después salen y se traicionan igual y mienten igual y hacen toda clase de barbaridad. Yo he estado en reuniones donde espontáneamente alguien salió con una palangana y se puso a lavar los pies de los hermanos, y después de lavarle los pies de los hermanos los criticó y siguió haciendo las cosas como hacía antes. No entendieron. No entendieron que se trata de esto que acabamos de decir. Se trata de una práctica de humildad y de una necesidad de ser renovados, de nuestro andar diario, de nuestro caminar diario. Está bien que usted pueda darle a la obra de Jesucristo, como lo hago yo también, ese valor instantáneo y eterno que tiene. Lo que Cristo hizo, consumado es. Somos santos, somos salvos. Pero luego el trabajo progresivo del Espíritu Santo es el que de gloria en gloria nos va cambiando a su imagen, al modelo que realmente queremos seguir. Y ese es el lavamiento continuo de sus pies, de mis pies. No con agua, sino con la palabra de parte de Dios. Vamos a orar al Señor. Póngase de pie si quiere. Y la pregunta es, ¿está usted preparado para pisar esas calles de oro? ¿Cómo están las patitas hoy? ¿Le ha permitido al Señor que lave sus pies en esta mañana? Hay barro que hay que sacar. Hay cosas que hay que limpiar, hay un orgullo que hay que remover. Porque si es así, bienvenido. Todos necesitamos. Estoy seguro que Jesús, después de haber lavado los pies de los discípulos, lavó también Él sus propios pies. ¿O usted cree que no? Porque Él también caminó por el mundo, pero sabía cómo mantenerse limpio.
un ejemplo nos dio. Así que yo quiero que ustedes en esta mañana conmigo podamos decirle al Señor, sí Señor, lávanos los pies una vez más, todas las veces que sea necesario, para prepararnos para esa caminata gloriosa, para entrar caminando a ese lugar glorioso. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Aunque harina no haya más y si el aceite terminó, no puedo dejar de esperar un milagro. Aunque de frente tenga el mar y el enemigo venga atrás, yo seguiré pidiéndote un milagro. Aunque la tumba se cerró y el cuarto día ya llegó, no puedo dejar de esperar un milagro. Espero un milagro. Tú eres Dios de milagros. No me avergonzaré de esperar de ti un milagro. Espero un milagro. Tú eres Dios de milagros. No me avergonzaré de esperar de ti un milagro. Que gruña como un león el enemigo Satanás, en Jesucristo el vencedor voy a confiar. Espero un milagro. Tú eres Dios de milagros. No me avergonzaré de esperar de ti un milagro. Espero un milagro. Tú eres Dios de milagros. No me avergonzaré de esperar de ti un milagro. Espero un milagro y no me avergonzaré de esperar en ti.